Hola, hoy hablaremos sobre el déficit o deterioro cognitivo posoperatorio en el adulto mayor. Este se define como alteraciones en el comportamiento, en el afecto o la cognición que ocurren después de la cirugía y la anestesia. El delirio posoperatorio y la disfunción cognitiva posoperatoria comparten factores de riesgo y pueden coexistir, pero su relación no está bien establecida. Adicionalmente, teniendo en cuenta el aumento en la expectativa de vida de nuestra población, cada vez adultos mayores se someten a más procedimientos quirúrgicos. Al final, usted podrá reconocer el impacto anestésico a nivel cognitivo. 2. Identificar la importancia de cuidar el cerebro del paciente. Y 3. Determinar qué intervenciones son menos neurotóxicas para su paciente. Para poder continuar con esta charla, debemos definir unos conceptos primordiales. El primero es el de delirio posoperatorio, el cual consiste en un cambio en el nivel de conciencia o alteración en la atención que se desarrolla durante un corto periodo de tiempo, los cuales puede fluctuar y puede estar asociado con alteraciones cognitivas. El otro término es la disfunción cognitiva postoperatoria, definida como la disminución en la capacidad para poder pensar con claridad después de una operación, el cual puede persistir durante semanas o meses con impacto en la concentración, la atención, la memoria, el aprendizaje, la velocidad de movimientos y de las respuestas mentales. Adicionalmente, teniendo en cuenta que existen tantos términos, este artículo, publicado en el 2018, realiza unas recomendaciones sobre la nomenclatura. Por tanto, debemos evaluar si nuestro paciente ya viene con un deterioro cognitivo preoperatorio o, dependiendo del momento en el periodo posoperatorio, se podría hablar de 1. Un delirium de emergencia. 2. Si este delirium persiste hasta menos de 30 días, se denominaría recuperación neurocognitiva tardía o retrasada. Y 3. Si este se extiende hasta 12 meses, se puede denominar déficit cognitivo mayor o menor dependiendo de la capacidad de realizar las actividades diarias. De acuerdo a este artículo, se estima que la incidencia del déficit o deterioro cognitivo postoperatorio se duplicará en los próximos 30 años. El 48% de las personas mayores de 80 años tendrán una enfermedad detectable. Se ha estimado una incidencia del 22% en pacientes en posoperatorio de reemplazo de cadera. En cirugía no cardíaca, en una revisión sistemática, se identificaron 19 estudios que reportaban una incidencia del 11.7% a 3 meses de seguimiento. Estos incluían 6.477 pacientes. Existe una gran heterogeneidad en las poblaciones de estudio y de los métodos de detección, por lo tanto se cita una amplia gama de prevalencia en la literatura. En pacientes sometidos a cirugía cardíaca, la tasa de déficit cognitivo postoperatorio puede ser tan alta como de un 60%. En este estudio publicado en Anesthesiology en el 2019, cuyo objetivo fue describir la prevalencia de la disfunción cognitiva postoperatoria e investigar su asociación con el delirio intrahospitalario, se incluyeron 560 pacientes mayores de 70 años quienes fueron llevados a cirugía mayor no cardíaca. Fue un estudio observacional con un seguimiento del delirio y la disfunción cognitiva postoperatoria al primero, segundo y sexto mes de la intervención quirúrgica. Aquí podemos observar unos diagramas de Venn respecto a la superposición del delirio posoperatorio y del déficit cognitivo posoperatorio en los meses mencionados, que se encontró que el 47% de los pacientes alcanzó el umbral definido para la disfunción cognitiva. Sin embargo, este fue disminuyendo progresivamente en el segundo y sexto mes. Adicionalmente, el riesgo relativo de disfunción cognitiva postoperatoria fue significativamente elevado para los pacientes con antecedente de delirio postoperatorio al mes, con un riesgo relativo de 1.34, un intervalo de confianza del 95% entre 1.07 y 1.67.
Ahora bien, en este artículo se demuestra la relación entre las puntuaciones estimadas del rendimiento cognitivo general y el tiempo transcurrido desde la cirugía. En este estudio se desconoce el estado del delirio al inicio, por tanto, ambos grupos comienzan con el valor medio general de la muestra de rendimiento cognitivo general. El grupo de delirio está indicado por una línea discontinua y el grupo sin delirio se indica con una línea continua, ambas rodeadas por su intervalo de confianza del 95%, indicando una relación bifásica del delirio con rendimiento cognitivo general a lo largo del tiempo. Como podemos observar, en la fase aguda, los pacientes con delirio experimentaron una disminución aguda significativamente acentuada del deterioro cognitivo al cabo de un mes y una recuperación del valor inicial a los 2 meses. En la fase a largo plazo, los pacientes con delirio mostraron o experimentaron una tasa significativamente mayor de deterioro cognitivo con el tiempo, observándose hasta los 36 meses, incluso asociándose a demencia senil. En este otro estudio observamos las trayectorias cognitivas de pacientes sin deterioro cognitivo existente, que son los que están representados en azul, y con deterioro cognitivo preexistente, que son los que están representados en color naranja. Sin embargo, los pacientes que se sometieron a cirugía son los pacientes que están representados con líneas continuas y los que no se sometieron a procedimientos quirúrgicos son los que están en líneas discontinuas. Esto tuvo un tiempo de observación de alrededor de 10 años, que se evidenció que los pacientes que tenían un deterioro cognitivo preexistente presentaron un deterioro acelerado posterior al procedimiento quirúrgico. Teniendo en cuenta estos hallazgos, se han descrito consecuencias al respecto a la disminución de la calidad de vida de los pacientes, altos costos en el sistema sanitario, mayor mortalidad, hospitalizaciones prolongadas y un estrés psicológico tanto del paciente como de su entorno. Respecto a los mecanismos fisiopatológicos, se tienen varios postulados que pueden estar desempeñando un papel en la disfunción cognitiva postoperatoria y o del delirio. Encontramos procesos como mecanismos celulares, moleculares y sinápticos que pueden estar relacionados con la enfermedad actual del paciente. El monitoreo de la oximetría cerebral, la dosis del anestésico que administramos, todos los procesos de inflamación en donde se involucran la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, entre otros, mecanismos vasculares como émbolos y la disfunción de la barrera hematoencefálica. Ahora bien, ¿qué nos puede llevar a que los pacientes presenten un deterioro cognitivo postoperatorio? Una de las razones, y no la única, ya que como lo he mencionado dentro de un ambiente quirúrgico, esto puede ser multifactorial, pero teniendo en cuenta el tema de interés, debemos recordar que los anestésicos generales son compuestos que inducen una alteración a nivel del sistema nervioso central, la cual es reversible. Desde la primera aplicación de anestesia con éter en 1842, la anestesia general se ha utilizado en todo el espectro de pacientes de todas las edades para innumerables cirugías. En general, debemos recordar que existen dos categorías principales de agentes, que son los inhalatorios y los administrados por vía intravenosa. Sin embargo, como podemos observar, todos estos agentes, al actuar al nivel del sistema nervioso central, generan una neurotoxicidad, con excepción del xenón y de la dexmedetomidina, en quien se ha postulado podría tener un posible efecto neuroprotector. Respecto a los anestésicos volátiles, se demostró que el isoflurano activa y abre directamente el canal de calcio al activar el receptor de inositol trifosfato ubicado en el retículo sarcoplásmico. Esto genera una excesiva fuga de calcio, causando una sobrecarga a nivel mitocondrial, lo que podría agravar la vía de liberación del citocromo C en el citosol para formar apoptosoma y excisión de procaspasa 3 a caspasa 3. Adicionalmente, aumenta la producción mitocondrial de especies reactivas de oxígeno,
alterando a nivel mitocondrial las moléculas BCL2, la cual es antiapoptótica, e incrementando la molécula VAX, la cual es proapoptótica, generando un desbalance a este nivel celular, aumentando pues, la citotoxicidad. Otro de los mecanismos que se ha descrito, tanto de los anestésicos endovenosos como inhalados, tenemos que al tener los diferentes mecanismos de acción que conocemos, se van a comportar como unos ligandos de estos receptores. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que el glutamato liberado de las terminaciones nerviosas presinápticas se une a los receptores NMDA y AMPA en la membrana posináptica para dar lugar a la afluencia de iones calcio, con la subsecuente despolarización de la membrana. La señalización glutaminérgica excesiva y la acumulación de calcio, como lo comenté anteriormente, daría lugar sobrecarga a calcio mitocondrial, producción de especies reactivas de oxígeno, falta de energía a nivel celular, una liberación y activación de la proteína citocromo C, la cual había mencionado que se activa en el citosol para formar apoptosoma y finalmente llevando a la muerte celular. Otro de los mecanismos importantes de generación de neurotoxicidad es la producción del alfa-beta amiloide, lo que va a generar una activación de la caspasa 3, llevando a la oligomerización de la proteína tau, fosforilándose, la cual se ha relacionado con la incidencia de la enfermedad de Alzheimer. En general, todos los anestésicos hacen que esta fosforilación sea definitiva, mientras la dexmedetomidina también la puede producir en cierta medida, encontrándose que esta puede ser de forma irreversible, siendo una de las postulaciones respecto a la neuroprotección anteriormente comentada. Continuando con los mecanismos fisiopatológicos, otro mecanismo molecular implicado en el desarrollo de neurotoxicidad es la supresión de la liberación presináptica del factor activador de plasminógeno, el cual es esencial para convertir plasminógeno a plasmina, que a su vez se requiere para extinguir la forma precursora del factor neutrófico derivado del cerebro, llamado pro-BDNF, a BDNF, llevando a una acumulación de ese pro-BDNF. En contraste con el BDNF, que actúa principalmente a través de la tropomiosina quinasa B para promover la plasticidad y la supervivencia de la neurona, el pro-BDNF se une al receptor de neutrofina de baja afinidad y al activarlo induce la despolimerización de la actina, lo que lleva a la pérdida de la sinapsis y apoptosis. Los anestésicos generales también pueden inducir una mayor actividad del complejo mitocondrial 4 y disminuir la actividad del superóxido dismutasa en las mitocondrias, resultando en un aumento excesivo de la producción de especies reactivas de oxígeno, los cuales, como ya lo comenté, inducen a la liberación de citocromo C de las mitocondrias y por lo tanto a la activación de caspasas que finalmente van a conducir a la apoptosis. En este estudio, realizado en ratones, se demostró una neurotoxicidad asociada a los anestésicos inhalados, ya que se generó una exposición celular a aire medicinal, que fue el grupo control, y una exposición a anestésicos inhalados por 1 hora con concentraciones alveolares mínimas de 0,5, encontrando que existían deterioros en la integridad neuronal. Adicionalmente, se observó que a nivel de la conducción nerviosa, las neuronas que estuvieron expuestas a anestésicos inhalados presentaron una limitación significativa de la sinapsis después de un estímulo. Y este es un resumen de los mecanismos fisiopatológicos por los cuales los anestésicos generales generan una neurotoxicidad. Tenemos los ubicados a nivel mitocondrial, la relación con la fuga del calcio a nivel del retículo endoplásmico que genera exotoxicidad, la interacción y activación de proteínas como la proteína tau y la disminución en la excitabilidad neuronal, los cuales en conjunto llevan a largo tiempo a alteraciones cognitivas.
Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hasta la fecha no hay criterios específicos. Sin embargo, se recomienda realizar una evaluación cognitiva antes y después del procedimiento quirúrgico por medio de las escalas como el Mini-Mental, la cual es la más comúnmente conocida, con un punto de corte de 27 puntos. Por debajo de este rango se puede sospechar algún tipo de déficit cognitivo. O existen otras escalas como el Minicoc o el MOCA, esta última validada en población colombiana. Sin embargo, es largo y requiere mayor nivel de concentración y de comunicación. El Minicoc es uno de los más simples, consiste en recordar tres elementos y posteriormente realizar otra actividad como dibujar un reloj. Posteriormente se indaga nuevamente por las palabras dichas previamente y de acuerdo a esto se dará un puntaje con un punto de corte de 3. A nivel de cuidado intensivo, se recomienda usar este algoritmo para identificar pacientes que cursan con delirium, el cual se debe realizar todos los días en estos pacientes. Sin embargo, pues su práctica se ha dejado de lado. Adicionalmente, pues se deben identificar deterioro en uno o más dominios cognitivos y se debe descartar otras posibles causas. En cuanto pues al tamizaje, no hay un consenso de a quienes se debe realizar, sin embargo, se recomienda realizar en los pacientes en que se ha identificado algún riesgo. Pero entonces, teniendo en cuenta los postulados previos, ¿qué técnica anestésica deberíamos usar en estos pacientes para disminuir la incidencia del déficit cognitivo postoperatorio? Se han realizado varios estudios donde se han planteado esta pregunta y pues la evidencia ha mostrado, por ejemplo, con este estudio que fue un estudio de una revisión sistemática con metaanálisis, cuyo objetivo fue comparar el impacto del uso de la anestesia general con el uso de anestesia regional sobre la incidencia del déficit y del delirio posoperatorio. La búsqueda original arrojó 6.668 artículos, se sometieron a revisión 75 y finalmente dio lugar a 21 estudios pues, que cumplieron con los criterios de inclusión. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues no encontraron diferencias en cuanto al uso de una u otra técnica. Sin embargo, cabe resaltar que los estudios que se incluyeron o algunos de los estudios que se incluyeron dentro de este estudio, algunos de los pacientes habían recibido concomitantemente anestesia regional y sedación durante el procedimiento, por lo que puede dar lugar a factores confusores y alteración en los desenlaces estudiados. Bueno, este otro estudio fue un ensayo controlado aleatorizado prospectivo que se realizó en pacientes de edad avanzada sometidos a litotripsia extracorpórea por ondas de choque. El objetivo de este estudio fue comparar la incidencia de déficit cognitivo postoperatorio después de un procedimiento quirúrgico recibiendo anestesia general versus anestesia espinal sola, es decir, sin sedación ni opioides. Se llevó a cabo entre el 2005 y el 2011. Se incluyeron 100 pacientes quienes fueron asignados al azar para recibir una u otra técnica. Previamente se realizaron 8 pruebas neuropsicológicas. Antes de la operación se realizaron a los 7 días y a los 3 meses después del procedimiento quirúrgico. El análisis fue un análisis por intención a tratar. Sin embargo, pues como podemos observar, no se encontró una diferencia significativa en la incidencia de esta entidad, pese a que tenemos claro que los anestésicos generales tienen una fisiopatología que puede generar este déficit cognitivo postoperatorio, pues debemos recordar que no es la única causa. Estudio realizado en el 2018 cuyo objetivo fue comparar el efecto del propofol versus euflorano en la incidencia del retraso en la recuperación neurocognitiva en adultos mayores sometidos a cirugía oncológica, se incluyeron 392 pacientes quienes debían cumplir unos criterios de inclusión. Debían ser mayores de 65 años y menores de 90 años.
El segundo criterio, deberían tener un cáncer primario sin ningún tipo de radio o quimio antes de la cirugía y el paciente debería ser programado para someterse a cirugía por cáncer con una duración esperada de 2 horas bajo anestesia general. Los pacientes excluidos fueron los pacientes que presentaban antecedentes preoperatorios de esquizofrenia, epilepsia, Parkinson o miastenia gravis, incapacidad para comunicarse en el periodo preoperatorio debido a coma, demencia profunda o barrera en el idioma, o que presentaran una enfermedad crítica clasificada como un ASA mayor de 3. Adicionalmente, que presentaran disfunción hepática grave o disfunción renal severa, o quienes fueron llevados a procedimientos neuroquirúrgicos. Este fue un ensayo controlado aleatorizado que se realizó en 17 centros. ¿Y pues cuáles fueron los resultados? Pues que en comparación con la anestesia general basada en sevoflurano, la anestesia general basada en propofol podría disminuir la incidencia de recuperación neurocognitiva retrasada en adultos mayores después de una cirugía mayor por cáncer. Entonces, después de todo lo previamente explicado, ¿cuáles deberían ser como esas prácticas para disminuir la incidencia de déficit cognitivo posoperatorio? Entonces, en esta guía práctica publicada en el 2018, nos recomiendan primero que se incluya como desenlace el déficit cognitivo posoperatorio dentro del consentimiento informado en pacientes mayores de 65 años, sobre todo en aquellos en quienes hemos identificado problemas de atención y de memoria previos. Segundo, reconocer factores precipitantes o predisponentes, como cuál es la edad avanzada, ya que pues por cambios microestructurales de la materia blanca pueden tener un mayor riesgo. Un déficit cognitivo previo, múltiples comorbilidades, fragilidad, premedicación previa con benzodiazepinas. Otro que debemos identificar dentro del intraoperatorio es evaluar la profundidad anestésica marcada, el uso de meperidina o de morfina, cirugías de larga duración o alteraciones hidroelectrolíticas. Y otros factores durante el posoperatorio que pueden contribuir son el manejo del dolor, pacientes con necesidad de ventilación mecánica invasiva, los niveles de sedación y las infecciones. Adicionalmente, nos recomiendan realizar pruebas periódicas para reconocer el delirio con una escala validada hasta el quinto día posoperatorio. Se recomienda también una valoración preoperatoria por psiquiatría y geriatría. Adicionalmente, la recomendación está orientada a mantener presiones arteriales medias intraoperatorias entre 80 y 90 milímetros de mercurio, ya que mantenerla por encima o por debajo del límite de autorregulación puede aumentar la incidencia de esta entidad. En cirugía cardiovascular recomiendan monitorización con línea arterial y con NIRS y adicionalmente realizar una optimización de las patologías de base. También debemos hacer una orientación tanto al paciente como a la familia, una evaluación visual y auditiva y también han recomendado el control de niveles de magnesio ya que se ha demostrado cierto grado de asociación. Adicionalmente, una presión arterial por debajo de la que está indicada puede aumentar la proteína ácida fibrilar glial, que es un marcador de inflamación que puede, como ya lo vimos, contribuir en la fisiopatología de esta entidad. Para ir resumiendo, según este otro artículo, durante el preoperatorio nos recomiendan evitar benzodiazepinas para la premedicación, ya que se ha relacionado con la incidencia de déficit cognitivo posoperatorio. Evitar drogas anticolinérgicas. Minimizar el ayuno excesivo de líquidos. Y adicionalmente, considerar en pacientes con factores predisponentes el uso de alfa-2 agonistas y procurar mantener el ciclo sueño-vigilia. En esta tabla que les muestro acá, básicamente nos muestra
¿Qué medicamentos deberíamos no usar o usar con cautela en este tipo de pacientes? Como podemos observar, tenemos el haloperidol, la atropina, la metoclopramida, la meperidina, entre otros. Operatorio, entonces nos recomiendan realizar un adecuado control del dolor con analgesia multimodal. En pacientes de alto riesgo, como ya lo mencioné, considerar el uso de alfa-2 agonistas. Pues digamos que respecto a la dosis, pues es muy variable. Sin embargo, en este artículo recomiendan el uso a 0.1 microgramo por kilo hora. Se debe reconocer mayor riesgo de delirio con uso de halogenados, por tanto, pues debemos contemplar usar anestesia total intravenosa. Muy importante y es en cuanto a la neuromonitoría, en estos estudios que les presento acá, se ha demostrado asociaciones directas e inversas entre la duración de la supresión de ráfagas en el electroencefalograma y la incidencia de delirio posoperatorio y el déficit cognitivo. Y adicionalmente recomiendan también el uso de ketamina a dosis subanestésicas, es decir, a 0.3 miligramos kilo hora, para mejorar el perfil inflamatorio, el dolor y el consumo de opioides. Y en cuanto pues a las medidas posoperatorias, nuevamente nos recomiendan hacer una adecuada valoración del dolor, uso de analgesia multimodal para ahorrar opioides y mantener al paciente alerta y con una estimulación cognitiva. ¿Qué podemos concluir? Primero, que el déficit cognitivo posoperatorio y el delirio están asociados, que es una entidad que está subdiagnosticada y que si no se busca activamente, pues nunca la vamos a tratar ni a prevenir. Adicionalmente, que las causas son multifactoriales y que tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente. El neuromonitoreo pues está altamente recomendado en este tipo de población. Adicionalmente, pues que este tipo de déficit cognitivo se ha relacionado con demencia a largo plazo. Debemos mantener unas adecuadas presiones arteriales sin que coexistan fluctuaciones en la misma. Adicionalmente, debemos tener en cuenta tanto la farmacocinética como la farmacodinamia para poder hacer una adecuada elección de los anestésicos a utilizar. Y por último, que estos pacientes siempre deben tener una adecuada evaluación tanto pre como posoperatoria. Y para finalizar, pues debemos ponerle atención al cerebro, ya que si bien nosotros realizamos monitoría hemodinámica y respiratoria, pues no debemos olvidarnos de la neuromonitoría para poder evitar todos estos desenlaces, sobre todo en este grupo poblacional tan frágil.